¿Qué tal? Oiga, seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Con el presidente. Sin embargo, no solo lo presentó específicamente por elecciones en la nación. no queremos confrontación. Queremos que el régimen de Nicolás Maduro se vaya en paz. Nuevamente miles de venezolanos se agruparon en las principales calles de Caracas para protestar. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos claro sobre Venezuela, a nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes páginas de los diarios nacionales en nuestra edición de hoy, lunes 6 de abril. Quien les habla, Francisco Javier España, los invita entonces a mantenerse aquí pegadito a su pantalla para que se pueda informar de los hechos noticiosos más importantes que ocurren en nuestra linda, bella y hermosa patria Venezuela. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien. Tenemos que en imágenes la injusticia e indiferencia fueron quemadas como Judas en Venezuela durante la Semana Santa. Así que familiares de presos políticos, vecinos de Caracas y grupos oficialistas resignificaron esta tradición de Semana Santa con denuncias, símbolos sociales y mensajes políticos. La tradicional quema de Judas volvió a tomar un tono político, social y simbólico de Venezuela durante el Domingo de Resurrección del 5 de abril del 2026 en Venezuela durante este día. Así que la indiferencia, la injusticia y el maltrato a presos políticos fue la razón de manifestación durante este importante día. Así que aunque esta costumbre forma parte de las expresiones populares de la Semana Santa, en distintas zonas del país volvió a convertirse en un espacio de protesta, denuncia y catarsis colectiva más allá de su origen religioso. En Caracas, las manifestaciones más visibles ocurrieron en el 23 de enero en las inmediaciones del Helicoide y en el cementerio, donde la figura de Judas fue resignificada según las tensiones políticas y sociales del momento, mientras que en el estado Zulia llevaron a cabo una quema de Judas, donde el objetivo fue organizar un encuentro con la comunidad. También un Judas frente al Helicoide fue quemado. Y esto es una de las expresiones de simbolismo más cargadas que se registró a las afueras de este centro de reclusión, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde familiares de presos políticos realizaron una nueva jornada de protesta en el marco de la llamada Vigilia 88. Mientras tanto, en otras partes del país, algunos gobernantes, como lo fueron el del Estado Portuguesa y el Estado Cojedes, llenaron canales de riego de agua y pusieron a divertirse a la gente, a gozar la Semana Santa. Yo no digo que no lo hagan, que la gente no pueda disfrutar, pero catalogar esto como logros políticos, además llamarlo ante los ojos del mundo como la piscina más larga de Latinoamérica. ¡Wow! Qué descabellado todo lo que hacen estos políticos. Además de contratar a artistas de renombre en el género vallenato para que amenizaran estas fiestas o conciertos que ellos le llevan a la población, donde se invierte una cantidad de recursos significativos, y yo pienso que Venezuela no está para este tipo de celebraciones, y sobre todo para gastar recursos en cosas que no lo meritan. ¿O usted cree que Venezuela está o tiene la capacidad en la actualidad de hacer este tipo de cosas? A mí lo que realmente me preocupa es que los gobernantes hagan este tipo de actividad y uno se copie del otro y el otro del otro y así sucesivamente,
y le demos un mensaje al mundo de que Venezuela lo que va es en retroceso, porque una parte de la población, una pequeña parte de la población es la que apoya este tipo de sinvergüenzuras. Ojo, con esto no quiero decir que la población no se divierta, porque el venezolano sabemos cómo es el venezolano. Pero llamar a esto un logro de la revolución, bueno, no, esos son los logros de ellos. Llamarlo, perdón, a esto un logro político no tiene nombre. Porque el logro de la revolución sí es lo único que saben hacer ellos. Llevar en retroceso a Venezuela. Son los número uno en eso. No solamente de Latinoamérica, a nivel mundial. Bueno, tanto así que mire dónde llevaron el salario, a 0,30 centavos por dólar, solo en Venezuela. Ah, pero tenemos para celebrar, para colocarle a la gente una tarima sobre un canal de riego y llevarles cantantes de renombre en el género de vallenato. Además, contratar un sonido donde la música que se escucha es Yailin, imagínense. Que, bueno, para serte sincero, esa señorita no hace música. Eso no es música. Imagínense. El nivel tan bajo que en donde anda ahorita una parte de la población. Mientras la otra parte andaba haciendo la quema de Judas, manifestando por la liberación de los presos políticos. Otra parte, durante la semana, anduvieron manifestando, exigiendo el incremento en el salario. Pero la otra parte que apoya al régimen anda celebrando y distrayéndose y bueno, fiesteando. Le vamos a colocar a estas festividades que está realizando el gobierno venezolano como el Canal FED. O sea, ahora usted no practica el turismo en las playas y balnearios de su ciudad. Vaya a los canales de riego, donde tenemos para usted la mejor distracción, además de música en vivo, concierto con los cantantes más reconocidos en el género vallenato. Así más o menos va a sonar la publicidad. Increíble, che. Increíble. El retroceso no es solamente, mira, a nivel de políticas de gobierno, sino de mentalidad de algún sector de la población. Eso es crítico realmente, muy crítico. Bien, continuamos con nuestro recorrido informativo y vamos ahora con China. Estados Unidos debe levantar de inmediato las sanciones contra Venezuela. El país asiático se opone firmemente a la manipulación de las llamadas licencias generales utilizadas por Washington para imponer restricciones. Así que la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, reiteró que Estados Unidos debe levantar de inmediato las sanciones unilaterales e ilegales contra Venezuela al considerar que estas medidas obstaculizan la cooperación internacional. En sus declaraciones, Mao subrayó que China se opone firmemente a la manipulación de las llamadas licencias generales utilizadas por Washington para imponer restricciones a la colaboración entre ambos países. La funcionaria enfatizó que los derechos legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos y exigió a Estados Unidos que deje de recurrir a mecanismos que, según dijo, buscan justificar acciones que afectan múltiples naciones. Preocupada la gente en China por... me imagino que la ley de hidrocarburos, porque ellos tienen una cuota de poder en el arco minero como parte de pago de lo que el gobierno nacional creó en algún momento. Creo que fue Hugo Chávez el que lo creó, el fondo chino para la inversión social. No sabemos qué tipo de inversión se desarrolló con este fondo. Alguna obra que se haya construido, no sabemos. Bueno, yo no tengo idea por lo menos. Lo que ellos bien han hecho es robarse el dinero de todo, de los fondos, de todo. Mira, donde hubo espacio para tomar dinero y llevarlo al extranjero a cuentas
de ellos. Bueno, imagínense. Imagínense. Me imagino el dinero de ese fondo dónde fue a parar. Bien, y continuamos por acá. Tenemos que rehenes de la revolución, porque el chavismo dejó a los militares por fuera de la amnistía. Así que el flujo de excarcelaciones que despertó una esperanza de reconciliación nacional tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la posterior promulgación de la ley de amnistía del 2026, ha experimentado un estancamiento al cierre del primer trimestre del año. Diversas fuentes del sector militar y organizaciones de derechos humanos coinciden en que este frenazo judicial no es casual, sino que responde a que la mayoría de los presos políticos pertenecen al estamento militar y su entorno familiar, sectores que han sido excluidos de los beneficios de libertad, y los uniformados y sus parientes también representan un 80,11% de la población carcelaria en Venezuela. Así que la amnistía se ha convertido en un mecanismo de alivio para presos civiles, pero en una pared de cristal para quienes el Estado procesó bajo cargos de rebelión, conspiración o traición a la patria. Detrás de esa cifra se extiende una política sostenida de más de una década de persecución judicial, uso de tribunales militares y de terrorismo, torturas documentadas y un sistema cada vez más visible de castigo y encarcelamiento a los familiares de los oficiales como mecanismo de represión conocido como el patrón CIPEJAF. Antes de la ley de amnistía, la lista pública de militares presos era de 195 personas, a pesar de que el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía, Jorge Arriaza, aseguró que 31 militares se beneficiaron de una libertad condicional concedida el 28 de febrero del 2026. Al día de hoy, todavía existen 188 uniformados en diferentes cárceles. Según Foro Penal, de los 31 liberados, solo se han podido identificar plenamente por nombre y rango a la capitán Rocío Fernández, al teniente de corbeta Jesús Sifontes, debido a la opacidad procesal del sistema judicial. Aunque el conflicto es nacional, la presión punitiva del Estado mantiene un enfoque desproporcionado sobre los uniformados de la FARC en comparación con otros sectores de la sociedad civil. Es claro que ellos quieren mantenerlos allí tras las rejas, porque esto les permitiría a ellos el control sobre este grupo de militares que pudiesen incluso armar una nueva rebelión para sacar del poder a estos corruptos políticos venezolanos. En la actualidad lo dudo, porque recuerden que el gobierno venezolano está bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Ellos se quedarían tranquilos solo en espera de que el gobierno estadounidense haga su movida con las tres fases, en donde la tercera sería unas elecciones libres y democráticas y que el pueblo decida quién sería entonces o quién será su nuevo mandatario. Bueno, nosotros continuamos con más de nuestro recorrido. Y tenemos por acá que Gustavo García: sin seguridad jurídica ni legitimidad institucional no habrá inversión petrolera en Venezuela. Así que en el marco de uno de los encuentros energéticos más importantes del mundo, el economista venezolano Gustavo García, jefe del equipo económico de María Corina Machado, dejó un mensaje contundente. El futuro petrolero de Venezuela no depende de sus reservas, sino de su institucionalidad. Cuestión que en la actualidad cuesta que acepten los inversionistas extranjeros. Así que desde un evento que congrega a más de 2.000 líderes globales del sector energético, incluyendo ejecutivos de las principales empresas petroleras, financieras y tecnológicas, García ofreció una radiografía clara sobre el interés y las limitaciones que hoy enfrentan los inversionistas internacionales frente al caso venezolano. García, quien lidera los planes económicos dentro del programa de gobierno de María Corina Machado, participó en múltiples reuniones con actores claves del sector energético mundial, así como un representante del gobierno de Estados Unidos. Según explicó, el interés por invertir en Venezuela es real y generalizado. Hay un interés enorme de las empresas del mundo de los hidrocarburos, petróleo, gas y servicios petroleros de invertir en Venezuela. Sin embargo, ese interés está condicionado a un factor determinante: la existencia de un marco institucional sólido, confiable y predecible.
Nada fácil. Uno de los puntos más relevantes de la intervención de García fue la coincidencia entre las grandes compañías energéticas internacionales. Ejecutivos de empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips han sido claros, no están dispuestos a realizar inversiones de gran escala en Venezuela bajo las condiciones actuales. En este marco institucional y legal no vamos a invertir grandes cantidades de dinero a largo plazo, resumió García, citando el consenso de estas compañías. Así que las empresas reconocen que pueden aumentar ligeramente la producción de los campos donde ya operan, con incrementos estimados entre 150.000 y 200.000 barriles diarios en un plazo de 18 a 24 meses, pero descartan compromisos mayores sin cambios estructurales. La razón es clara: el actual entorno venezolano carece de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad. Nada fácil entonces. Ya cuando se logre, con el favor de Dios, hacer un cambio político en Venezuela, yo creo que esto cambiaría. Esto cambiaría, que sería, por supuesto, para bien. Bueno, señores, y tenemos más información en nuestro recorrido diario. Tenemos por acá: Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo. Escuchemos lo que NTN 24 preparó precisamente sobre Venezuela y el caso de Delcy. Saludamos hasta ahora a Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano, en nuestro segmento de análisis. Bienvenido al informativo de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson, a tu orden. Señor Guanipa, usted es uno de los más reconocidos líderes políticos en Venezuela. Ha sufrido en carne propia las violaciones a los derechos humanos. De hecho, hace 90 días, cuando cayó Nicolás Maduro, hace exactamente 3 meses, usted estaba preso, no sabíamos absolutamente nada de usted, hablábamos con su familia. Hoy, Maduro sigue tras las rejas y Delcy está en el poder. ¿Usted cómo analiza lo que ha sucedido durante estos 90 días? ¿Es una transición real o lo que está haciendo Delcy Rodríguez es una reconfiguración política, un engaño para sobrevivir y mantenerse en el poder bajo la tutela estadounidense? Mira, podemos interpretar lo que pasa en Venezuela desde distintas perspectivas. Evidentemente, la señora Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo y de cambiar su fisonomía para poder hacerlo. Delcy quiere hacerle creer al pueblo venezolano y a los Estados Unidos que ella nació recién. Ella nació el 4 de enero del año 2026, apenas está gateando. Ella no tuvo nada que ver con Nicolás Maduro y no tuvo nada que ver con Hugo Chávez. Eso es lo que ella intenta hacerle creer a la gente. Pero la verdad verdadera es que la señora Delcy es cómplice, corresponsable de un proceso de destrucción de un país que se inició cuando Chávez asumió la presidencia de la República y se profundizó cuando Maduro asumió la presidencia de la República. Delcy ha estado en todos los gobiernos habidos en Venezuela desde el año 1999. Es corresponsable de todo lo que ha pasado en Venezuela, es corresponsable de toda la persecución, de la opresión de los presos políticos, de las personas que han fallecido en manos del Estado venezolano y de la situación de depauperación en la que se encuentra hoy el pueblo venezolano. Así que ella no puede engañar absolutamente a nadie. Yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso hacia la transición. Vamos en camino a la transición. Sabemos que hay una relación de Estados Unidos con la señora Delcy que tiene que ver con el interés económico de levantar y recuperar a Venezuela actualmente. Pero también sabemos que la mejor forma de recuperar económicamente al país es tener instituciones. Y para tener instituciones tenemos que preguntarle a la gente qué piensa. Y eso es democratizar el país. En esa democratización del país, Delcy no va a pintar absolutamente nada, porque tiene un profundo rechazo del pueblo venezolano. Señor Guanipa, en este especial periodístico que queremos realizar el día de hoy, hemos hecho énfasis en algunos puntos. Uno de ellos tiene que ver con las decisiones que ha tomado Delcy Rodríguez. Hay que decirlo de manera clara, no lo hace genuinamente, lo hace por presión de los Estados Unidos.
la prácticamente destitución o salida de su cargo de Vladimir Padrino, uno de los responsables de la represión en Venezuela. La vimos también cambiando los colores del chavismo, prácticamente borrando la imagen de Maduro de la propaganda estatal. ¿Qué cree usted que ella está buscando con esto? ¿La perfila usted como una candidata presidencial que enfrente a María Corina Machado en unas eventuales elecciones presidenciales o inclusive a usted también? Bueno, mira, nosotros tenemos que encaminarnos hacia un proceso electoral y esa es la presión que nosotros estamos realizando. Nosotros dentro del país, acompañados de dirigentes de distintos partidos políticos, María Corina desde Washington, acompañada también por dirigentes de distintos partidos políticos. Todos estamos encaminados hacia un proceso electoral. Si la señora Delcy pretende presentarse al proceso, yo creo que es válido porque el chavismo tendrá su espacio. Ellos lo que tienen que entender es que son una minoría evidente en Venezuela, que perdieron el apoyo que alguna vez tuvieron. Es más, ese apoyo lo perdieron antes de que Maduro fuera presidente de la República, porque nunca Maduro ganó un proceso electoral en Venezuela. Y Delcy fue cómplice de todos los fraudes electorales que se realizaron en el país durante todo este tiempo. Ella pretende hacer ver que ella significa un cambio para el país, trata de mimetizarse con María Corina Machado y de mostrar una imagen de una mujer aguerrida, luchadora y respetuosa de los derechos humanos, lo cual es absolutamente falso. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, ella estará en su estrategia de tratar de venderse como una alternativa para Venezuela, pero yo creo que hay algo muy importante, que es el factor nación, el factor gente. La gente está sumamente clara. Aquí podemos discutir los distintos partidos políticos, el liderazgo, los Estados Unidos, todos son actores importantes, pero el actor más importante es la gente que tiene que participar en un proceso electoral y tomar su decisión, y esa decisión está bastante clara y obviamente favorece a María Corina Machado. Claro, eso es una realidad. Y si se fijan, es correcto. Y esto lo hemos dicho. Lo hemos dicho bastante porque es que lo que está a la vista no necesita anteojos, señores. Aquí no hay que ser un erudito de la política para saber que ellos, y en este caso de Delcy, se está intentando vender como el cambio en Venezuela. Y sabemos que ninguna de las medidas que se han tomado, la liberación de los presos políticos, la ley de hidrocarburos, la ley de minas, es porque ellos estén aupando todos estos cambios, sino es empujado por decisiones del gobierno de Estados Unidos para mejoras y cambios en Venezuela. No es por ellos. Ellos no hubiesen querido liberar a nadie de las prisiones, excepto los que ellos quieran, pues. Pero de resto es mentira, señores. Ella no se puede vender como un cambio para Venezuela cuando ella es parte del problema. Durante estos 27 años, ella formó parte de ese gobierno que puso a los venezolanos allí a comer mango y que ahora los tiene bañándose en los canales de riego y catalogando esto como éxitos y logros de la política de ellos. Y para su gente que, bueno, ya estamos empezando a ver el nivel que tienen sus seguidores. Porque para decirle envidioso a alguien que no quiere que los recursos del Estado sean invertidos en ese tipo de distracciones y de diversiones, sino en cosas que de verdad lo amerita, porque Venezuela no está para ese tipo de celebraciones, que le pueden hacer algo simbólico, algo pequeño, sí, claro que sí. Pero llevar esto y mostrarlo al mundo como un logro y catalogarlo como la piscina más larga de Latinoamérica, esto no tiene nombre. Yo no quiero eso para Venezuela. Yo sé que hay un grupo bastante pequeño, que es el que los apoya a ellos en la actualidad,
que quiere todas estas cosas tan malas? Eso no trae nada bueno. Fíjense que al final de los fulanos conciertos se cayeron a golpes y se lanzaron botellas. Por ahí andan los videos rodando. Además que los submarinos que salieron a flote cuando terminaron las actividades ya nadie se bañaba porque salieron a flote, ustedes saben. Las heces de la gente. De verdad que qué bajo ha caído los seguidores de este partido político. Se habían caído bajo, ahora están en el subsuelo, señores. Bien, vamos a continuar entonces con más de la información que tenemos para ustedes. Tenemos algo por acá preparado de Impacto Venezuela acerca de Tarek William Saab. ¿Qué será de la vida de Tarek William Saab? Vamos a escuchar. Responsable de las torturas que se dan en territorio venezolano. En Venezuela siguen cayendo aquellos que se creían todopoderosos. Renunció el fiscal general Tarek William Saab, que respaldó la mayoría de detenciones de políticos y opositores del régimen. William Saab es considerado uno de los hombres con demasiada información de Nicolás Maduro. Hay quienes dicen que la renuncia obedece a una petición expresa desde Washington. Nuestra periodista Laura Ayala tiene la historia. Durante años, este hombre se presentó como defensor de derechos humanos. Poeta, activista, militante de izquierda, hasta que llegó a ser el fiscal general de Venezuela, cargo al que acaba de renunciar en medio de un ambiente de tensiones políticas por la presión que el gobierno estadounidense de Trump ha ejercido. Hay que aclarar, no renunció, lo renunciaron. Ahora muchos se están preguntando por qué el rostro jurídico de la represión abandona repentinamente el puesto del que habría abusado y sacado provecho durante los últimos años. ¿Habrá sido una orden de Estados Unidos que se ejecutó con prudencia? ¿Tarek se anticipó a una posible despedida de su cargo? Pero sobre todo, ¿qué fue todo aquello que hizo Tarek William Saab en su cargo y por lo que miles de venezolanos celebran o miran con recelo su retiro? Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. William Saab era un personaje que deambulaba por cócteles en Caracas vendiéndose como un joven poeta, por cierto, de dudosa factura, y defensor de derechos humanos. Y esto es realmente paradójico, porque si algo ha atropellado Tarek William Saab son los derechos humanos. ¿Cómo pasó de ser el defensor del pueblo al fiscal del régimen? Es un funcionario dentro del chavismo. Hace parte de otra de las ramificaciones de este proyecto político. Es un engranaje más de la máquina chavista. Su nombramiento en 2017 no fue menor. Reemplazó a Luisa Ortega Díaz, la fiscal que rompió con Maduro. Pasado de los otros fiscales venezolanos, por ejemplo, Luisa Ortega tiene una deuda con todo lo que sucedió en 2014 en las protestas estudiantiles. Pero incluso ella se apartó del régimen cuando el régimen pretendió usurpar el poder de la Asamblea Nacional. Desde entonces hasta el día de hoy, 25 de febrero del 2026, la institución encargada de investigar delitos pasó a ser señalada de proteger al poder. Si el fiscal está comprometido con quienes mandan a apresar ilegalmente, o incluso si el fiscal es uno de los que manda a apresar gente, entonces estamos en el mundo al revés. Es decir, quien te debería defender es tu verdugo. Mientras organizaciones internacionales documentaban torturas, desapariciones y ejecuciones extraordinarias, la Fiscalía respondía con silencio o con acusaciones contra las propias víctimas. Una red de funcionarios que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad,
procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas. Casos notables como el del general Baduel, que murió en prisión, como el de otros líderes políticos. Es decir, la Fiscalía de Saab representa pues una oficina muy eficiente para la persecución política de los opositores al régimen. Y las denuncias contra militares, ministros o figuras del alto chavismo rara vez prosperaban. En Venezuela hay una justicia selectiva, es una justicia que en determinados momentos se instrumentaliza políticamente para perseguir a los opositores o a aquellas personas que no gustan o que disgustan con la revolución bolivariana. También se ha utilizado para proteger a diferentes, desde actores privados hasta funcionarios públicos que están en el entorno del régimen. Por eso mismo. Así funcionaba la figura de este fiscal del régimen. Pasó de ser el que debía velar por los intereses de salvaguardar los derechos humanos a proteger delincuentes y corruptos dentro de las filas del PSUV o del poder, mientras que al pueblo le dio la espalda. O sea que en vez de defender al soberano, defendía era a los políticos. Qué contradicción, ¿verdad? Fiscal General de la República, desentendido completamente de sus funciones y encargado de perseguir a todo aquel que pensara diferente al régimen. De eso se encargó Tarek William Saab, vendiéndose como el más respetuoso a los derechos humanos, poeta, de dudosa procedencia, por cierto. Y bueno, cosas como esas. Por eso les colocamos estos videos que otras televisoras elaboran, hacen investigaciones al respecto y que hay que ponérselo a la gente para que la gente no olvide, para que siempre mantenga fresco todo eso que han hecho este tipo de personajes para perseguir personas en Venezuela, no solamente dentro de Venezuela, hasta fuera de Venezuela. Por ello siempre traemos este tipo de videos. Bien, y tenemos otra información por acá. Información. Y bastante delicada, señores, esta información. Fíjense por acá. Vamos a escuchar esto que nos trae Impacto Venezuela, y es que el embajador de Irán estuvo en Venezuela y no es una noticia fake. Este hombre estuvo en Venezuela y además adivinen con quién se reunió. Con colectivos del 23 de enero. ¿Qué se estará tramando qué estarán tramando esta gente? Escuchemos. Y llamados directos a la resistencia armada, alineándose con la retórica de guerra que hoy incendia el Medio Oriente. El excelentísimo embajador de Irán en Venezuela. Quisiera que escucharan un micro. Dios se lleve de este mundo hacia el... a Netanyahu y a Trump. Que los genocidas sean por la especie humana. Con 2 nos ahorramos todos los muertos que hoy está llevando a cabo los enemigos de la humanidad, el imperio norteamericano. ¿Es esto un desafío abierto a la seguridad nacional de Estados Unidos? La foto de un diplomático de alto nivel junto a civiles armados rompe toda norma internacional. Expertos sugieren que esta alianza busca crear una guerrilla urbana transnacional que podría activarse si los planes de transición en Venezuela no favorecen a los intereses del eje autoritario. Con esa visita del embajador al 23 de enero pone en evidencia la existencia de una división pues clara en el chavismo, ¿no? Que quiere seguir la lucha dura, que quiere mantenerse en el poder de la forma que estuvieron durante los últimos 26 años por la fuerza, y que no renuncia pues al uso del terror, del miedo,
como mecanismo para mantenerse en el poder. Me da la impresión de que por los lados de Diosdado Cabello anda, ¿no?, una resistencia a un cambio. Evidentemente parece que no se han enterado de lo que pasó el 3 de enero. Pero Irán no juega solo en este tablero. Mientras Teherán toma el terreno físico, Rusia domina el espectro digital. Investigaciones recientes vincularían a Venezuela como el centro de operaciones de una maquinaria de falsedades masivas. Desde Caracas se habrían coordinado las granjas de Vox y reportes falsos que intentaron desestabilizar al gobierno de Javier Milei en Argentina. Es la guerra híbrida en su máxima expresión, propaganda rusa ejecutada desde servidores venezolanos. Estados Unidos le pidió que sacara a la gente de Irán, China y Cuba de Venezuela, ¿no? Lo han hecho con Cuba, pero con Irán y China se han hecho la vista gorda, ¿no? Hay una parte del chavismo que está desafiando las líneas que sigue Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez de parte de los Estados Unidos. La pinza se cierra, Irán en el terreno, Rusia en la red digital y el mundo observando las guerras. Venezuela se silencia como un punto de presión geopolítica capaz de contaminar cualquier esfuerzo de paz. Como consecuencia, hay dos, ¿no? Primero, la evidencia de que Delcy Rodríguez ofreció más de lo que verdaderamente podía hacer. Por otro lado, la desconfianza, ¿no?, que a Estados Unidos le debe estar generando el hecho de que Delcy Rodríguez no pueda poner orden en este tipo de situaciones. El riesgo es latente, que el Caribe se convierta en la frontera más peligrosa de la Guerra Fría del siglo XXI. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Sé que es bastante delicado esa información sobre la presencia y la reunión de este embajador iraní con grupos de colectivos en el 23 de enero. Así que según la denuncia, las fotografías del diplomático junto a miembros de colectivos son reales. Allí las pudieron ver y no fueron filtradas, sino publicadas por los propios organizadores en las cuentas de Instagram de Radio Al Son del 23 y de la coordinadora Simón Bolívar. La organización aseguró que se difundieron al menos 25 imágenes del encuentro. Con el embajador presente en cabina, en el programa se hizo apología al magnicidio del presidente Donald Trump y del primer ministro Netanyahu. Hubo presencia de discurso antisemita, propaganda de guerra y desinformación sanitaria. Así que la ONG también señaló que durante la transmisión del espacio Latinoamérica en Vivo, emitido el pasado 30 de marzo, el conductor Juan Contreras reprodujo un video con exhortos al asesinato de ambos líderes internacionales, contenido que además fue respaldado al aire, o sea, no fue sacado. No fue sacado del aire, o sea, lo lanzaron al aire. Otro de los puntos denunciados fue una afirmación atribuida al embajador Chegeni sobre supuestos ataques israelíes a escuelas para sacrificar niñas a una deidad pagana, lo que la organización calificó como reproducción del libelo de sangre, una de las expresiones históricas más antiguas del antisemitismo. Así que es bastante delicado esta denuncia, donde por cierto cerraron con una advertencia sobre el uso de espacios comunitarios para difundir propaganda de guerra, discurso de odio y llamados a la violencia política, elementos que a juicio de la ONG agravan el clima de polarización. Y esto no creo que le agrade al gobierno interino de Delcy Rodríguez, que estará buscando la manera de investigar de dónde salió esta muy buena idea de llevarse a este embajador iraní a una comunidad como la del 23 de enero a reunirse con grupos de colectivos y además en un programa en vivo decir todo lo que dijeron. Les recordamos que, como decía la nota de prensa, el gobierno de Estados Unidos le pidió a la presidenta interina la salida de todas estas personas, tanto cubanos, iraníes, chinos, rusos, de territorio venezolano, se están haciendo de la vista gorda con los iraníes. Y este embajador va, además con el moderador del programa, lanzan amenazas
bastante fuertes sobre Donald Trump y el primer ministro iraní. ¿Qué opina usted? Solo pasa en Venezuela. ¿Quién está promoviendo esto? Alguien tiene que tener la mano detrás de todo esto. Alguien tiene que tener la mano. Y ustedes saben toda la lucha política que hay interna dentro del PSUV con las figuras, a lo que ellos llaman máxima figura dentro del partido, peleándose por cuotas de poder. Y alguno de esos hizo esto. Así que Delcy va a tener que agarrarse duro, porque aquí le están jugando. Ya ella sabe a lo que tiene que atenerse, porque entre ellos mismos se están comiendo dentro del PSUV. Bien, señores, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, esperando que haya sido de su total agrado. Nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de la información que se vaya dando durante el día de hoy para, por supuesto, tenerla mañana para que usted la pueda disfrutar a través de nuestro espacio Sin Rodeos, donde, como siempre, hablamos claro sobre la situación de Venezuela. Que tengan un feliz y hermoso día.